la cumbre EUCELAC o USLAC, como se le dice también en español, que bueno, que ha tenido ya su lugar del 17 al 18 de julio en Bruselas de este año. Y como comentaba Héctor, pues ya han pasado 8 años desde la última cumbre que se celebró. En este caso fue en Bruselas también. Y bueno, desde ese entonces como que no ha habido un norte en común, no ha habido esa estrella que alumbre el camino y que le dé de verdad ese paso a mejorar no solamente las relaciones económicas, sino también las relaciones políticas, sociales, culturales, medioambientales, todas estas áreas que hemos venido hablando, tecnológicas, que has hablado pues que hay una disputa, ¿cierto?, entre dos regiones que pues, se han desarrollado a través de este tipo de economía. Y bueno, Europa de alguna otra manera está buscando aliados, pues para también poder seguir adelante, tanto en su New Green Deal, como lo han llamado. Y bueno, también quería hacer esa pregunta, pues, ¿cómo ha sido tu perspectiva respecto? ¿Cuál es tu opinión personal? Y bueno, también la opinión tomando pues ya un poco fuera de lo personal, lo académico y lo político dentro de esta cumbre. Pues se hizo una declaración en conjunto. Hemos visto que ha tenido un enfoque bastante económico y bueno, se han dejado ciertas áreas por fuera, las cuales no han tenido ese auge que se vino discutiendo antes, tanto por parte de los jefes de Estado como también pues por la sociedad civil. Así pues, nos Y gustaría también saber cuál es tu opinión al respecto. bueno, mi opinión es ambivalente, ¿no? Porque, y como creo que es la opinión de todos los que han analizado esta cumbre. Por un lado, uno tiene que felicitarse y felicitar a todos de que haya sido posible hacer esta cumbre, porque hasta 2 meses antes incluso había dudas de que se realizara. El impulso de España ha sido muy importante, el impulso de la Comisión, de Borrell sobre todo, ha sido muy importante, y las alianzas que logró establecer con distintos líderes latinoamericanos para que impulsaran también esto. Pero no olvidemos que Lula se mostró díscolo hasta el último, ¿no? Hasta el último incluso no se sabía muy bien si venía, luego el presidente Sánchez habló con él y, bueno, logró el compromiso de que viniera. Pero, primera cosa, es muy importante que se haya hecho esta cumbre después de 8 años. Segundo, es muy importante que se ha establecido un compromiso de continuidad en estas cumbres de carácter político, porque al final de cuentas la cooperación puede seguir, las relaciones comerciales pueden mejorar o no, la inversión va a continuar, etcétera, pero el impulso político para darle un salto cualitativo a la relación es muy importante y ese hasta el momento no había existido, tampoco existió necesariamente en la cumbre de julio, pero que se haya establecido el compromiso de continuar, y de hecho va a ser en Colombia en 2 años más la próxima cumbre, y esperamos que efectivamente se pueda realizar. Ese es otro factor positivo, ¿no? Otro elemento positivo que hay que destacar es que hay un compromiso efectivo de la Unión Europea en materia de inversiones, o sea, de incrementar la inversión, ¿no? Se ha hablado de cifras, se habló de cifras antes, pero esas cifras no están reflejadas en la declaración, cosa que hay que mirar, ¿no? ¿Por qué? Pero en todo caso, sí, de lo que se ha hablado es que la inversión va a ser una inversión productiva y una inversión que se va a consensuar. Y esperemos que eso efectivamente se cumpla de esa manera. Porque lo que decíamos, esa inversión tiene que ir a generar más crecimiento, más desarrollo, pero además una mejor posición de América Latina y de los países en concreto en la cadena de valor, en las cadenas de valor del siglo XX. Si a eso agregamos algo que estaba en el entorno de la cumbre, pero que fue explicitado antes, un par de meses antes incluso, ¿no? Que fueron estos 45.000 millones de euros de que se habla, que en todo caso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de que son 45.000 millones de euros a invertir que están guardados en el cajón del escritorio de la señora Van der Leyen y que o hay un talonario y que se van a empezar a sacar los cheques.
Estamos hablando de apalancar 45.000 millones de euros de inversión con el sector privado, en que la Comisión, la Unión Europea, va a poner una parte y el sector privado tiene que poner otra. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que hacer dentro de Europa con el sector privado y dentro de América Latina con el sector privado también. Pero en fin, la voluntad existe. Y la voluntad esta de hacerlo de manera consensuada también. Y hay finalmente, del lado positivo, aunque no se reflejó necesariamente en la declaración, está este diseño que se hizo desde la Comisión de lo que son proyectos estratégicos o proyectos emblemáticos que se le ha llamado y que cubren gran parte de la región con énfasis precisamente en las cosas que estamos hablando, es decir, transición digital, transición energética, eh, transición ambiental, etc. Por otra parte, sí, uno echa de menos que en esa cumbre no hubo un respaldo fuerte, potente y claro de parte de la región a Europa en lo que respecta a la guerra de Rusia, a la lectura que hace la Unión Europea de lo que significa esa guerra y que tiene que ver claramente con que esa guerra es un desafío al orden instituido eh, por el mundo después de la caída de la Unión Soviética y que además significa una amenaza a las puertas de Europa para los países de reciente, bueno, ya no tan reciente, pero que se llaman así todavía, países de reciente incorporación, que son los países que eran de la órbita de la Unión Soviética. Entonces, eso se echó de menos ese respaldo, pero por lo menos se consiguió que hubiera una mención a la guerra como una agresión, sin mencionar a Rusia. Ahí fueron, en fin, los entretelones que se han ido conociendo de lo difícil que fue llegar a esa frase, porque había una oposición clara de uno de los países. Lo interesante es que esa frase fue respaldada incluso por Cuba, incluso por Venezuela, no así por Nicaragua, que fue por lo cual Nicaragua no. Y el otro factor negativo que veo yo es que no emanó de esta cumbre un plan de acción. Hay una hoja de ruta, pero que en realidad más que hoja de ruta es una relación de distintas actividades que se van a realizar en los próximos años, pero no es un plan de acción. No se recuperó, por ejemplo, el plan de acción del año 2015, hacer una revisión de ese plan de acción y decir, bueno, lo vamos a poner en sintonía con el momento. Eso no ocurrió y eso se echa en falta, porque sin un plan de acción es muy difícil decir, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Porque esto es como lo de Alicia y el gato, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Bueno, no lo sé, entonces da lo mismo el camino. ¿Eh? Eh, eso es en la parte Ujú, negativa de, de ujú. esta, de esta cumbre. Y por último, yo he hecho mucho en falta que y me doy cuenta que haya desaparecido completamente el tema de la educación superior de la preocupación de los jefes de Estado. Porque habíamos conseguido, después de un proceso de cumbres académicas, de reunir académicos de las dos regiones, impulsar en el año 2015 que se incorporara la educación superior como uno de los ejes de la actuación entre la CELAC y la Unión Europea, y que se incorporara en el plan de acción y que se diera un impulso, hasta incluso que duró hasta el 2018, en que todavía en una reunión de ministros informal de ministros exteriores se hace una mención a seguir impulsando la idea de un espacio común de educación superior y tal. Eso desapareció por completo y eso lo estamos reclamando mucho los académicos. Hemos hablado con gente del Servicio Exterior de la Unión Europea, que fueron los que manejaron bastante más esto, pero también hemos hablado con algunos países latinoamericanos de esto tendría que recuperarse, incluso estamos proponiendo, vamos a ver si se logra, estamos proponiendo que España, que todavía tiene la presidencia de la Unión Europea, que España impulse un plan de acción, CELAC, Unión Europea,
aunque sea modesto, pero que sea un plan de acción para los próximos años y dentro de ese plan de acción incorpore nuevamente los 10 ejes y dentro de eso la educación superior. Dentro de todo lo que dices, pues me ha llamado la atención que le has visto bastantes perspectivas, o ves bastantes partes positivas a esta cumbre. Dentro de lo que se destaca, pues lo comercial como algo que puede beneficiar a las dos regiones. Tanto Latinoamérica se beneficia con inversión directa, como Europa se beneficia en un aliado más cercano, teniendo en cuenta, pues, lo que se pueda generar a través de este tipo de inversiones, tanto para su transición energética, tecnológica, etcétera, etcétera. Pero también han mencionado lo negativo que ha tenido, que ha sido la falta de ciertas áreas que han sido, bueno, o pueden ser cruciales en un futuro. He visto también muchas personas que han tenido una crítica, al igual pues que se ha excluido un poco la parte de la educación superior o en su totalidad. Creo que hemos venido conversando al respecto, se menciona una sola vez la palabra educación. En este caso pues también he venido discutiendo con jóvenes con los cuales nos hemos encontrado en los últimos años, que no se menciona tampoco la palabra jóvenes en la declaración, ni se tiene en cuenta como tal el rol de la sociedad civil en todas estas relaciones, lo cual pues ha sido a través de Ute Urpilainen, que es pues la comisionaria pues para las relaciones internacionales, que vino pujando porque se cree un lazo más fuerte entre las sociedades y que no se mantenga solamente en esa esfera económica. Teniendo en cuenta eso, y pues ya lo has mencionado, en el 2025 probablemente se tenga la próxima cumbre en Colombia. Además de ese plan de acción, o cuáles verías tú que son las áreas más importantes para tener en cuenta e ir trabajando y preparando para esa cumbre? Yo creo que hay que recuperar los ejes del plan de acción del 2015, porque esos ejes son fundamentales. Está la ciencia y tecnología, está el eje de género, está el eje de inversiones productivas, en fin, educación superior. Si se tomaran de nuevo esos ejes y se dijera, bueno, a ver, vamos a crear comisiones birregionales para que trabajen cada uno de estos ejes, ¿no? Ya sería un gran avance para ir preparando la cumbre del 2025, pero en torno a eso, para que de la cumbre del 2025 surja claramente un plan estratégico. Eh, yo creo que eso es lo que habría que hacer. Me olvidé de algo, de mencionar, a raíz de lo que tú has señalado, ¿no? De la sociedad civil, efectivamente se echa en falta, pero hay una mención a que se va, que la mención es un poco vaga, pero la preparación de eso hemos sabido que tuvo una intención que no se reflejó claramente en la declaración, pero que podría retomarse. Se menciona vagamente, que es la de crear un organismo, ni siquiera un organismo, digamos, un referente birregional que eh, ayude a conducir este proceso de asociación estratégica. Ujú. Y en ese referente estaría incorporada la sociedad civil, los jóvenes, los empresarios, y nuevamente no se menciona el sector académico, Sí, curiosamente. prácticamente pues en este caso la de crear un organismo birregional, en este caso ya sería a través de la comisión directamente, o se de pronto podría impulsar esta asociación de parlamentarios de la que hablaste, que se creó ya hace casi 4 décadas, en los años 70. Quizás también potenciar esa relación parlamentaria entre las dos regiones, o que esto de verdad se mantenga directamente en la sociedad civil. Bueno, a ver, por un lado está permanentemente trabajando en esta relación la Asamblea Eurolat, ¿verdad? Que es los 150 parlamentarios de 75 y Ujú. 75 de cada región y que van procurando dar el impulso político a este proceso, generando propuestas, ideas y lobby también ante las comisiones, al Ejecutivo de la Comisión Europea. Ahora, esto que se ha mencionado, lo digo con mucho cuidado porque sería como una especie, y por favor, no más que eso, una especie de SEGIB, ¿ya? Vale. Es como cuando se creó la Secretaría General Iberoamericana, que en mi opinión está totalmente distorsionada ahora, porque en su momento la idea fue crear una secretaría
muy simple que ayudara a empujar el proceso con eh, eh, los contactos con el nivel político. Un poco eso, un poco eso, un organismo que vaya dándole continuidad, que vaya poniendo los temas, en fin. Se ha pensado que podría ser la Fundación EULAC, que ya está ahí consolidada, que es un organismo, tal vez en un momento determinado podría ser esa la decisión y darle a la Fundación EULAC ese perfil, esa función. Pero la Fundación EULAC tendría que reformarse completamente, porque tendría que incorporar a los stakeholders, digamos, que hay, los jóvenes, la academia, los empresarios, etcétera. O sea, crear otro tipo de referente. Pero, en fin, eso está ahí, ¿no? El balón está botando, hay que ver cómo lo hacemos. Pero ese es un dato importante también de esta cumbre y de lo que, digamos, de lo poco, lo mucho que se puede sacar, ¿no? ¿Falta más? Sí. La declaración es farragosa, es una declaración reiterativa que normalmente, mira, yo lo sé muy bien, uno cuando no quiere decir mucho, dice mucho, ¿no? O sea, mete muchas palabras, hace cosas rimbombantes, apelaciones a los valores a cada rato y tal. Pero la sustancia, yo creo que de todas maneras uno puede extraer lo que hemos, lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado. Sí, en concreto, pues desde mi punto de vista personal también, pues me pareció que la declaración pudo haber tenido más sustancia y menos caldo, como se dice en Colombia a veces, pero Sí. creo que han mencionado algo muy importante y pues han sido las organizaciones que ya como tal se han venido estableciendo a través de los años, han tenido ya su trayectoria, se podrían reformar, se podrían reforzar, se podrían pues también darle un carácter más oficial e integrar también, pues esto, como has mencionado, los stakeholders, los países miembros, tanto de la Unión Europea como de Latinoamérica y el Caribe, lo cual nos hace pues también pasar ya al tercer punto, que es un punto pues personal que a mí me apasiona tanto gracias a ti por todo ese impulso que has traído tú desde que lo has comenzado, desde 2013, si no me equivoco, y bueno, ha tenido también ya su trayectoria en el 2015, 2018 y bueno, el año 2020 que tuvimos el primer contacto ya desde la Asociación Juvenil con el Foro Académico Permanente América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Cierto que es pues la iniciativa del Espacio Común Euro-Latinoamericano de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología y bueno, creo que la Fundación ULAC también juega un papel muy importante en toda esta iniciativa, ya que lo has mencionado, pero el liderazgo lo tiene el Foro Académico Permanente en cooperación con la OEI, en cooperación con el Instituto de las Américas, con el Instituto de Ciencias Políticas de Bucarest. Entonces, estamos hablando que es una iniciativa que a través de los años ha ido recogiendo o ha ido llegándole a muchas personas dentro de la esfera académica, ¿cierto? Y ha tenido, bueno, se está tomando ese impulso a ver cómo puede hacerse realidad. Quizás me gustaría también, pues, teniendo este podcast, que nos explicaras un poco qué es, cuándo comenzó, quiénes son los actores principales y, bueno, cuál vendría siendo a través de la conversación, entraremos en un poco más de detalles. Bueno, pues me alegro mucho que lo menciones, José, porque es un proyecto emblemático y es un proyecto también difícil y es un proyecto de largo plazo, pero que estamos insistiendo en ello. Efectivamente, partimos en el año 2013 con la primera cumbre académica en que reunimos a cerca de 600 rectores, profesores, académicos, estudiantes, en fin, de las dos regiones en Santiago de Chile, en paralelo a la cumbre oficial, que fue la primera CELAC-UE. Y así fue recogido en las declaraciones oficiales y hemos continuado trabajando. ¿Cuál es el objetivo con que hemos creado esto? Es crear, pero además tomando como base ya decisiones oficiales de los jefes de Estado, crear un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué significa un espacio común como lo que estamos planteando? Significa en el mediano o largo plazo la libre circulación de estudiantes
de académicos, de investigadores, de científicos, de profesionales y de staff técnico del sistema de educación superior de las dos regiones. Es un proyecto similar, podríamos decir, al espacio europeo de educación superior. Es un referente, es una base importante. No tenemos lo mismo en América Latina, tenemos que ver cómo vamos creándolo. Y es similar también a lo del proyecto Bolonia, porque el proyecto Bolonia lo que ha permitido justamente es que se produzca esa movilidad y con el refuerzo del proyecto Erasmus, por supuesto, que ha sido tal vez una de las decisiones más felices que se le pueden haber tomado en la Unión Europea, ¿no? La antigua Comisión Europea. Eh, este proyecto hemos trabajado al nivel técnico, lo hemos trabajado también al nivel político, y hay que decir claramente que el foro no es un organismo técnico, para eso están la BEI, están los institutos, en fin, distintos referentes que existen en ambas regiones, ¿no? Es un organismo, en el mejor sentido de la palabra, de lobby político para crear el espacio. Nosotros somos un grupo, hemos participado, ya han participado más de 2.000 académicos, rectores, etcétera, en las 5 cumbres académicas que hemos realizado. La última fue en Alcalá y la próxima probablemente sea en Centroamérica. Eh, lo que hacemos es acercarnos a los jefes de Estado, a los tomadores de decisión, para decirle, cumplamos un mandato que ya existe desde la cumbre de Viena, de crear el espacio común de educación superior. En la cumbre de Viena, déjame comentarte esto, porque para mí es casi sangrante. En la cumbre de Viena se tomaron muchas decisiones, pero hay 2 decisiones que tienen que ver con el ámbito estratégico y regional. Una, avanzar en la creación de un espacio de libre comercio euro-latinoamericano. Y la otra, la creación del espacio de educación superior común. Y ya sabemos lo que ha pasado. O sea, el espacio, ¿verdad?, comercial ha avanzado y ha avanzado bien, creo yo. Lamentablemente el Mercosur todavía no logra cerrar, pero tiene que hacerlo porque si no lleva 20 años descolgado de este proceso. Pero en fin, ha avanzado en los países que han firmado con la Unión Europea, han logrado entrar en el mercado europeo de mejor forma, eh, recibir asistencia técnica para mejorar sus procesos, etcétera, etcétera. Pero en el campo de la educación se ha quedado solo en la cooperación, en los programas, no hay que desestimar tampoco, los programas de movilidad, programas Erasmus, las becas, etcétera. Pero no se ha avanzado en lo que es un espacio común de educación superior. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros fue acercarnos, como digo, a los jefes de Estado en la cumbre del 2015 y logramos que se reconociera que había que darle el impulso. Y los ministros recibieron un mandato de trabajar esto. Pero eso no ocurrió, porque como se suspendió la relación política, en fin, no ocurrió. Y en esta oportunidad quisimos nosotros que se retomara eso. Hicimos una propuesta concreta, lo entregamos a las autoridades comunitarias, lo entregamos también a la presidencia del pro tempore de la CELAC y de otros países miembros, pero lamentablemente no quedó reflejado por ninguna parte en la declaración eh, final. Hemos perdido entonces, hemos perdido tiempo, hemos retrocedido en lo que es la creación del espacio común. Vamos a seguir trabajando en este sentido, vamos a seguir acercándonos a las instituciones comunitarias, a las instituciones en América Latina, etcétera, para seguir impulsando este proyecto.
Porque, y esto lo quiero vincular con algo estratégico de la relación. No estamos hablando solo de un espacio común de educación superior, por decirlo así, profesionalizando. Estamos hablando de un espacio común que cree una cultura euro-latinoamericana de paz, de cooperación, de desarrollo, de seguridad, de entendimiento, que va a ser muy importante, porque del mismo modo que el programa Erasmus y el espacio común, el espacio de educación superior europeo, ha creado una cultura de paz dentro de la Unión Europea. Las generaciones Erasmus son fundamentales hoy día dentro del espacio europeo para impulsar muchas cosas, pero sobre todo para entenderse, para crear una cultura común. Eso tenemos que conseguirlo. Por eso el espacio común euro-latinoamericano tiene esa finalidad. Y eso lo conecto con algo que tiene que ver con un concepto de carácter estratégico que no se menciona para nada en la declaración, que es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica de la Unión Europea, que ahora se ha dicho autonomía estratégica abierta, es decir, no solamente en el terreno militar, ¿no? Bélico, de defensa, que sí, también, pero no solamente. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la relación cultural, tiene que ver con muchos factores que van a ser conversados y discutidos en Granada en el mes de octubre, en la reunión informal del Consejo. ¿Por qué razón? Porque si tú logras crear esta comunidad de valores a través del espacio común de educación superior y de educación en general euro-latinoamericano, una comunidad de valores, eso es lo que te va a permitir que cuando ocurran situaciones como la de la guerra de Rusia, América Latina esté cuadrada con la Unión Europea. Porque los valores que hemos cultivado, habremos cultivado, van a ser más importantes que, por ejemplo, las inversiones de otros países, por no mencionar a ninguno, ¿no? O los acercamientos, incluso de carácter ideológico, que se van produciendo y que van vulnerando valores fundamentales para nosotros, como es el caso del entendimiento de lo que es la democracia, de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es eh, la solución de conflictos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la arquitectura que la comunidad, los derechos humanos, que nos hemos dado después de la Segunda Guerra y que no deberíamos mediatizarla ni obviarla. Pero para eso necesitamos fortaleza valórica. Y esa fortaleza valórica es uno de los fundamentos claves del espacio común de educación superior que estamos impulsando. Por eso que nos duele mucho que no haya sido entendido eso y se vea simplemente, bueno, sí, sí, ustedes lo que quieren son, sí, vamos a hacer más becas, vamos a... Y no se trata de eso. Vale, o sea, entiendo que lo que se ha tratado de hacer hasta ahora ha sido mantenerlo en el plano simplemente de la financiación, más no de verdad de crear, profundizar esos lazos que van a tener las dos regiones, ¿cierto? Entonces, de eso resulta una de mis últimas preguntas que vendría siendo cuáles entonces han sido las dificultades que se han presentado en la creación, no solamente de la voluntad política, sino hablando también lo estructural. Desde mi punto de vista, pues lo que yo he venido, eh, a través de la experiencia que he tenido yo con todas estas relaciones de educación superior entre las dos regiones, se nota una disparidad entre los sistemas educativos, primeramente. Segundo, también el entendimiento de cómo se tendría que estructurar la educación, no solamente la superior, sino la educación en general. Entonces, pues de pronto estoy entrando yo un poco mucho en detalle, pero me gustaría saber para ti cuáles han sido los problemas más grandes que se presentan y cuáles serían las soluciones o qué soluciones presentan ustedes para esto. Sí, es verdad que, bueno, uno de los primeros problemas que salta a la vista es la diferencia entre los sistemas educativos de educación superior de Europa y de América Latina, ¿no?
Lo segundo es que Europa, Unión Europea, es un todo integrado. En el caso de América Latina no lo es. Entonces, esas disparidades, esas asimetrías de carácter estructural, institucional, son una rémora, un problema para crear el espacio. Pero, por otro lado, también es cierto que, si, que hay esfuerzos en América Latina por armonizarse, ¿no? Hay esfuerzos en Centroamérica, por ejemplo, para crear ciertos parámetros comunes entre las instituciones de educación superior. Están los esfuerzos de la BEI, que ha empezado por crear métricas comunes, está impulsando el proyecto de Iberoamérica 2030 o Universidad Iberoamericana 2030, en fin, entendiendo la diversidad que existe en la región en el terreno de la educación, sobre todo la educación superior. Pero que exista esa dificultad no significa que no haya que abordar. Eh, ¿No? Porque hemos escuchado voces también que nos dicen, bueno, pero si es que esto es imposible, ¿no? Nunca va a haber un espacio común de educación superior entre... Pero lo mismo se decía con Bolonia, lo mismo se... Y bueno, en Bolonia, según uno puede ver, todavía le quedan flecos y le quedan cosas, pero, pero ahí está, y ha generado un tremendo beneficio en esta materia. Entonces, existen estos problemas, efectivamente. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Sobre todo pensando en esta característica latinoamericana de que, por un lado, tenemos esta cosa de dispersión, pero por otro lado somos bastante institucionalistas. Eh, Tú sabes de la broma esa que dicen, ¿no? Que cuando quieren hacer algo, tres latinoamericanos se juntan y lo primero que hacen es nombrar un presidente, un secretario y un tesorero y mandan a hacer un sello. Es una cosa muy Sí. típicamente institucional. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos propuesto ahora en esta cumbre a los jefes de Estado, pero que no se recoge? Lo vamos a seguir insistiendo. Es avanzar en un acuerdo de integración académica de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Significa crear un marco institucional común dentro del cual estas diferencias sean trabajadas. Si no tenemos ese marco, vamos a seguir en la relación bilateral, dos o tres universidades con dos o tres universidades, pero tú sabes, estos programas, por ejemplo, que incluso que están funcionando, que viene gente, se doctora en Europa y regresa, pero cuando regresa a su país, no le reconocen el título o tiene dificultades para encontrar empleo en el sector público, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas tienen que ser discutidas, analizadas, trabajadas. Y para eso, si no tenemos una especie de mandato político, institucional, común, va a ser muy difícil hacer. Hay cosas que nos pueden servir para ello. Por ejemplo, está el convenio de títulos tal de la UNESCO, está Ujú. el convenio de la UNESCO de América Latina, que se lo acaba de ratificar, eh, está la experiencia esta de Centroamérica, está la experiencia del Mercosur educativo, en fin, hay cosas, y en Europa, por supuesto, pero no logramos que se junten estas cosas y que se trabajen estas diferencias. Entonces, ¿qué tiene que haber? Creemos, ¿no? Es una apuesta de orden político institucional. Creemos un marco institucional común, un acuerdo de integración académica Europa-América Latina, o CELAC, Unión Europea. Y, y pongamos a trabajar a los ministerios, a los equipos técnicos, a las universidades, etcétera, etcétera. Eso. Vale. Mi última pregunta, porque bueno, ya estamos también un poco excediéndonos en el tiempo, vendría siendo, ya que has tomado has tocado el punto
de la falta, primero que todo, pues de entendimiento también dentro de Latinoamérica, ¿cierto? De tener un punto en común y de por qué es necesario también para ellos entrar en toda esta discusión. Hemos también, pues a través de ciertas discusiones que hemos venido organizando, pues gracias al Centro Académico y Cultural Latinoamericano en Austria, hemos venido tratando la temática de crear este tipo de relación académica dentro de la región de América Latina y el Caribe. Y pues hemos escuchado opiniones al respecto que ya hay varios países que se están uniendo, tanto en el reconocimiento de crédito, la facilitación de movilidades entre estudiantes, staff, todo este tipo de stakeholders, pero no son todos todavía. Entonces yo te hago la pregunta directa. ¿Tú qué opinas si primero Latinoamérica y el Caribe se tienen que unir para después unir a Europa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso es un dilema que hemos tenido desde un principio, ¿ah? Ujú, Porque suena bastante lógico decir, bueno, pero a ver, primero hagamos nuestro espacio en América Latina y después conectamos con el espacio europeo. Pero esto es como, nosotros no somos partidarios de ese enfoque, porque esto es como las señales de televisión. En América Latina tenemos dos o tres países que tienen un sistema de televisión distinto al resto. Entonces, dijeron, bueno, pero lo creamos. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de unirlos, de conectarlos. Y hay muchas cosas que desarmar para poder reconectar ujú, con el resto. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Y creemos el marco institucional y pongámonos a trabajar en la creación de los lazos, de las armonizaciones, de los temas curriculares, de acreditaciones, etcétera, y vamos viendo. Porque a lo mejor ese proceso, creemos nosotros, puede ser virtuoso, porque puede ser un incentivo para que aquellos países que no están todavía integrándose dentro de América Latina en esta lógica, ujú, lo hagan. Y que los que ya lo están haciendo, si, si gran parte de su atención académica está puesta en Europa, porque eso es verdad que está puesta, pues entonces trabajémoslo ya sobre la base de lo que en Europa se está haciendo. Y a la vez que en Europa se entienda cuáles son los parámetros, los procesos, las formas de articulación que se dan dentro de la educación superior, ¿no? Un camino de ida y vuelta. Ese camino de ida y vuelta de carácter general, no, creemos, ¿ah? No lo vamos a tener si no hay un marco institucional común.